Muy buenos días. Quiero saludar a todos quienes nos escuchan y a los participantes en nuestra mesa a esta segunda sesión del primer encuentro internacional de minificción. Este es un proyecto que fue financiado por el Fondo del Libro y de la Cultura y que cuenta también con el auspicio de la radio de la Universidad de Chile y de la radio ADN. Quisiera saludar entonces a quienes nos acompañan hoy día, Fernanda Cavada, Eduardo Contreras, Lorena Díaz, Verónica Silva y Max Valdés. Vamos a hacer una presentación breve de cada uno de ellos y después les vamos a pedir que lean unos dos o tres textos, ¿verdad?, que ellos consideran relevantes para luego iniciar una conversación, un intercambio entre quienes nos acompañan. Fernanda Cavada. Fernanda Cavada, Santiago de Chile, es narradora y abogada, miembro fundadora del colectivo de narrativa negra Señoritas Imposibles. Participó en los talleres Ergo Sum y ha sido publicada en antologías de microcuentos en Chile y en el extranjero. Eduardo Contreras. Eduardo Contreras Villablanca ha publicado 4 novelas y 2 libros de cuentos. Más de 30 de sus cuentos y otros tantos microcuentos han sido incluidos en diversas revistas y antologías. También publica reseñas y críticas de libros en el diario El Mostrador. Fue discípulo del escritor Poli Delano y actualmente dirige la nueva versión de ese taller. Por su parte, Lorena Díaz Mesa, Santiago de Chile, es licenciada en Letras y profesora de Lenguaje y Comunicación. Eh, a- eh, Tiene varias publicaciones de las cuales voy a presentar y mencionar el libro de cuentos llamado Existe del año 2004 en Mago Editores y Bajo Llave en la editorial Asterión del año 2011. Ha publicado también en las ediciones Sherezade y ha sido traducida al inglés, al francés y al griego. Es monitora de talleres literarios y directora de ediciones Sherezade. Verónica Silva. Verónica Silva es ingeniera comercial, trabajó en la CEPAL Naciones Unidas y ha participado en talleres de narrativa desde el año 2012, en especial con las escritoras Pía Barros y Gabriela Aguilera. Verónica ha participado en el colectivo de autobiografía histórica desde el año 2014, coordinado por Angélica Llanes, y es coautora en el libro Memoria íntima de Chile, 3 generaciones de mujeres, 1880-2017, una publicación del año 2019. Además de esta participación, ¿verdad?, en talleres y en este colectivo, ha publicado textos en los libros Objetos de editorial Ergosum desde el año 2014 y ha publicado 3 libros en las ediciones Asterión a partir del 2017. Max Valdés. Max Valdés es cuentista, editor y antólogo. Ha realizado estudios, ¿verdad?, de edición en la Universidad Diego Portales y ha tenido también estudios en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Voy a mencionar algunas de sus obras, ¿verdad? Es como los volúmenes de cuentos, ¿no? Como Mimí agoniza en la guardilla de los bohemios, Ni un rumor en la oscuridad, y las novelas Una mañana de más, El ciervo herido y Manuscrito sobre la oscuridad. Les voy a pedir entonces a cada uno de nuestros invitados que lea en primer lugar 2 o 3 de los textos elegidos por ellos mismos, ¿verdad? Y a partir de eso tendremos una conversación, ¿no es cierto?, sobre el por qué y cómo han llegado a elegir este género de la minificción y en particular, ¿verdad?, minificción negra. Así es que, Fernanda, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer 3 cuentos que espero den una explicación preliminar, más o menos de por qué la narrativa negra, ¿no?
Entonces, el primero se titula La historia circular. En el Crillón siempre se han perdido las cosas, algunas cucharas de plata y a veces las servilletas. En otras ocasiones, cuando la buena suerte sonríe, la cartera de un huésped, y cuando no, pero hay pericia, puede ser un candelabro. En el Crillón siempre se pierden las cosas, aunque ahora solamente sea una tienda por departamentos. Hoy día que no hay mobiliario lujoso, ni grandes fiestas, ni mucho menos platería, hay que conformarse con ropa, y cuando la buena suerte sonríe, es la billetera de un comprador despistado, y cuando hay pericia, en un computador sin que suene la alarma. Indemnización de perjuicios. Te escribo esta carta para que sepas que me fui. No creo que te interese, pero me tomé la libertad de hacer algunas cosas por ti. Pagué las cuentas y hablé con el conserje. Las cartas a mi nombre serán reenviadas a la casa de mi padre. Vacié tu cuenta de ahorros y vendí el departamento. Te desalojan el viernes. Espero que disfrutes tu vida de soltero. No, mejor quédate con tu asistente, a ver cuánto te quiere ahora. Postdata. Muchas gracias por enseñarme a hacer tu firma. Y por último, mm, sublimar. Para cristalizar la tragedia que viviste debes escribirla. Escríbela tantas veces y de tantas formas como sea necesario. Escríbela tan bella como puedas. Hazle justicia. Así se perderá entre todas esas manos, entre los otros cuentos, las lecturas, las ponencias, las difusiones y así, hasta que se va de ti, trasciende y el dolor se va con ella, como si lo hubieran colado de todos esos recuerdos felices. Muchas gracias. Eduardo, por favor. Muchas gracias, María Eugenia. Eh, bueno, respecto al por qué por qué escribir este microficción en particular negra, a veces a mí me ha pasado que hechos de la realidad me gatillan cosas como este primer micro que voy a leer que se llama Ojo por Ojo, que tiene que ver con lo que me conmovió en su momento el caso de Nabila Rifo. El huevón se había declarado inocente, meses soportando que el conche de su madre tuviera pocas celdas de la mía. Hoy era la oportunidad de acercarme. Comencé a gritar para que me llevaran a enfermería como a las 3 de la tarde, calculando que una media hora después lo traerían de vuelta de tribunales. Se mantendrá aislado del resto de la población penal, dictó el juez. Lo protegían, así es la justicia. El estoque se lo había comprado al curro. Yo lo llevaba amarrado a la pierna bajo el pantalón. Como pataleaba mientras me apretaba el estómago, no pudieron revisarme antes de que me dejaran caer en la camilla. Mientras me llevaban por el pasillo pensé en Nabila y esos besos que nos dimos de adolescente. ¿Por qué luego buscó patanes como Ortega? Conmigo su vida habría sido distinta. El desgraciado la había dejado ciega. Entonces lo vi entrar, bien custodiado. Salté de la camilla con el estoque en la mano apuntando a su ojo derecho, pero algo detuvo mi puño y hundí el arma en su corazón. No fui capaz de reventarle el ojo. No podía ser tan canalla como él. Otros textos, voy a leer uno más, no tienen nada que ver con hechos reales y son simplemente eh, inspirados en imaginación pura, como este. Arcanos mayores se llama. Reposaban desnudos sobre la cama. Las curvas del blanco cuerpo de la mujer contrastaban con el rostro moreno y velludo de él. Las barajas estaban entre ellos. Él observó las cartas, luego la miró a ella. Como tarotista, la mujer muchas veces había predicho la muerte de alguien. No era lo que más le gustaba. Luego de acomodar las cartas, le dijo a Alfredo, indicando sucesivamente tres de las figuras. Lo primero que se ve claro es una infidelidad. Luego, golpeando con el dedo índice, otra de las cartas continuó. Luego, mentiras. Y este arcano 13 es claro, dijo, apretando la tercera carta, y continuó alzando la voz. Tu muerte está cercana.
Él balbuceó disculpas y trató de levantarse. Ella sacó el revólver desde bajo la almohada y le disparó a la cabeza. Alfredo cayó de la cama. Por tu culpa he tenido que hacer trampa. Detesto saber lo que va a pasar antes de ver las cartas, dijo, mientras él se retorcía en el suelo. Bueno, me quedo ahí para darle tiempo a las compañeras que todavía no han participado y que es un gusto estar compartiendo acá. Muchas Sí, gracias, me parece. Eduardo. Le doy entonces la palabra, le damos la palabra a Lorena Díaz para que nos comparta sus textos. Gracias, María Eugenia, gracias por la invitación. Voy a leer. Constelación. Dejo contigo, abuela, el dolor de perder un hijo, la angustia eterna de no encontrar su cuerpo y la horrible condena de mirar el mar con los ojos cargados de tristeza y desesperanza. Hoy honro tu dolor, abuela, y enciendo una vela blanca por mi tío, por tu hijo, por nuestra familia, para que a ninguna de las que vienen en nuestro linaje le ocurra, para que ninguna vuelva a cargar el martirio de llevar un detenido desaparecido en el vientre. Otro texto. Bullying. Sale a recreo y se queda parado en una esquina del patio, quieto, en silencio, tal como en casa cuando lo castigan. Desde ahí ve a sus compañeros jugar, observa sus gestos, sus comportamientos, sus modos de hablar. Escucha risas. Le gusta elegir el primer día de clases a la presa que se devorará durante el año. Y malas palabras. Yo no quiero nada tortilleras aquí. Lejitos de mi casa las mariconas. Depravada de mierda, mire que andar besuqueándose con otra chiquilla. ¿Dónde se ha visto tanta cochina junta? En mi casa no, rota mierda. Degenerada, si hubiese sabido que naciste torcida, jamás te hubiese parido. Sal de aquí. La mujer se ahoga con la maraña de palabras atoradas en su garganta y no puede soltar el llanto que la convulsiona cuando el policía le avisa que la adolescente que apareció ahorcada en el patio trasero del colegio era su niña. Eso. Muchas gracias, Lorena. Verónica, por favor, ¿nos puedes leer tus textos? ¿Estás todavía con el micrófono cerrado, Verónica? Verónica, estás, estás con con el micrófono cerrado, Verónica. No te escuchamos. ¿Sabes? Es que se me cortó la imagen. Ah, sí, Entonces, sí, se bloqueó un momentito, pero ahora ya ah, sí. Sí, ya, sí, ok. sí. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación y por la buena compañía. Eh, Muy breve, llegué a la microficción, porque me encanta la oralidad. Y por eso elegí también los cuentos más cortos que tenía para compartir. Y llegué a la negra, a la narrativa negra, porque me gustó muchísimo el que a través de este tipo de escritura se pudiera llegar a los temas sociales y políticos. Eso es lo que a mí me mueve. Leo entonces, Ultraje. Clementina Pérez, de pelo rubio oxigenado y escasos 17 años, baja por las calles del puerto con la blusa apenas abotonada. El calor derrite sus pasos, aunque ya las sombras del atardecer empiezan a jugar con los contados transeúntes del lugar. El atisbo de gris es aprovechado por él, joven, atlético, resuelto, que tapándole la boca la toma con fuerza y la lleva por un pasaje hacia sus dominios. Sería su bienvenida a esa ciudad,
si hace apenas 2 días ella había sentido el placer de respirar el aire marino. Ante el abismo, cuando el cuerpo va cayendo junto a la catarata, imagina que todo pudo ser distinto. Cree que está de pie contemplando el abismo sobre el río serpenteante, que nadie estuvo atrás empujándola enfurecido, que el día anterior no existió esa discusión sobre su infidelidad, que hablaban como dos buenos amantes cuando empezaba a amanecer y los primeros rayos de sol se incrustaban oblicuos entre los arbustos. Pero el sol ya avanza sobre los árboles. Las palabras y las manos sí existieron, y también ella en el aire, proyectando su sombra sobre las rocas. Y me gustaría, por último, leer un capítulo de una micronovela eh, referida a los psicópatas. Ustedes saben que las secciones de la micronovela son como microrelatos, en el fondo, con cierta autonomía. Enero de 1985. Es verano, de madrugada, el pelotón de fusileros ingresa al patio de la cárcel de Quillota. Jaime Soler y César Tapia no habían logrado el indulto del dictador. Jorge Quesada, un colega de los inculpados, habría sido un testigo clave para resolver aquel caso. Los asesinos y violadores múltiples habían aterrorizado los caminos, parques, cuestas, ríos y puentes de la ciudad por un largo tiempo. Esta condena sería la última pena de muerte ejecutada en Chile. Los fusileros disparan. El sonido estremece la ciudad silente. 2 cuerpos se derrumban. Gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Bueno, damos entonces la palabra ahora a Max Valdés, ¿verdad? Para que me comparta sus textos con nosotros. Muchas gracias por la invitación a Letras de Chile. A la última cena, al chueco Jesús Galindo, el síndrome de privación lo friega. Su casa está en la periferia de Santiago Sucio. Las botillerías y los narcotraficantes son más visitados que las animitas de Romualdito. Obliga a sus hijos a sentarse a la mesa. Los mocosos, con las narices sucias y la cara deslavada, lo observan con temor. Voy a chupar para olvidar las penas, dice rabioso. Después divide la empanada. Solo hay una, cabros de mierda, no sean hambrientos. Los 5 mocosos la disputan a golpes. Con el delantal ennegrecido, María, su mujer, pide equidad, que los pendejos no entienden. Protocolo. Llegaron al comedor, el mozo les indicó las mesas donde debían sentarse, dejaron abrigo, bastones y sombreros en guardarropía, pasando inmediatamente al amplio salón destinado a los senadores y diputados de la República. Estaban organizados los receptáculos. Se bajaron los pantalones, sentándose sobre las basenicas. Luego de un ligero meneo en sus traseros, en busca de la posición más adecuada, dieron inicio a la evacuación digestiva. Era lo más normal del mundo, como sonarse la nariz o estornudar. Iniciaron la discusión de los pleitos de la patria. De vez en cuando comían, y cuando comían era más lo que caía. Una dama de delantal verde venía y retiraba los recipientes sucios y los reemplazaba por otros si la situación lo meritaba. Otro joven vestido de gala se paseaba de un rincón a otro, perfumando el salón con aroma de diversas flores. Era común que las deposiciones fuesen retiradas por los obreros municipales, luego de que los burgueses comensales pagaran la cuenta.
Max, Aparición, gracias. Sigue nomás, por favor. apariciones. Gonzalo de la Torre y Burgos refiere que en el Santiago de 1619 el fantasma de Doña Javiera se paseaba por los salones de la Casa de Moneda, totalmente desnuda y con una navaja en la mano con el propósito de ahuyentar a los malos espíritus. Hoy, el antiguo palacio es la Casa de Gobierno y algunos testigos insisten en la presencia de un inusual homicida que habitó entre los años 1973 y 1989 y que aún no puede ser desenmascarado ni juzgado por los vivos ni por el espíritu de la infatigable Doña Javiera. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aplaudirlos a todos en realidad, pero con mi papel de moderadora tengo que ser prudente. Eh, entonces, me parece que estamos bien dentro de la hora, ¿verdad? Tenemos tiempo para una conversación. Yo no sé si también habrá posibilidad ahora de que hayan llegado algunos comentarios, ¿verdad? En esta transmisión. Pero espero en ese sentido lo que nos haga llegar Julio Enríquez y me confirma que por ahora no hay comentarios. Entonces, a mí me gustaría, un poco lo que planteamos al principio, me gustaría escucharlos para saber de qué manera o a partir de qué experiencias, que pueden ser estas experiencias de lectura, de escritura, ¿verdad? Pero también de repente experiencias venidas de la realidad, como el cuento de Eduardo Contreras con respecto a Nabila Rifo, ¿verdad? De qué manera llegó cada uno de ustedes a la escritura y a querer y a encontrar en la minificción, y específicamente en la minificción negra, ¿verdad? Un camino propio. No sé qué quisiera empezar. No sé si tú mismo, Max, que acabas de leer tus cuentos, Ah, ¿verdad? bueno, ya. Ahora Ah, partimos, a veces partimos al revés, sí. al revés, me parece bien, porque siempre uno es el último en todo, ¿eh? Claro, El sí, último, el apellido te marca. claro, siempre salía al último, excepto para los exámenes orales que el profesor invertía la lista y ahí me agarraba a mí. Oye, bueno, ¿cómo respondo a esto? Bueno, la verdad es que mi forma de escribir es bastante larga. Yo escribo latamente durante mucho tiempo, generalmente novelas. Ya, Novelas. ese ese es mi género preferido, con el cual disfruto, con el cual me acuesto pensando en la noche, como lo hice, y me levanto justamente con muchas ganas de hacerlo. Es un ejercicio que a mí me da mucho placer, ¿ya? Y construir historias, personajes, en ambientes diversos, qué sé yo. Y llego a la minificción, respondiendo a tu pregunta, por una necesidad de repente de distraerme un poco y hacer algo distinto. ¿De acuerdo? Y en lo distinto descubrí que el microcuento tiene exigencias totalmente distintas al relato largo, ¿verdad? Y esa exigencia a mí me servía. Y me servía un poco para tranquilizarme cuando no tenía mucha lucidez para continuar una novela. Y me servían como para ejercitarme, ¿no? Como una forma de no dejar de escribir, básicamente eso, ¿ya? Para no dejar de escribir, me inicié en el micro relato negro, digamos. ¿Ya? Las exigencias son distintas. El microrrelato requiere una capacidad de síntesis que la novela no te permite. O sea, es como el blanco y el negro. Y esa dualidad me gustó mucho. Me gustó mucho porque lo que puedo hacer en una no lo puedo hacer en otra. El microcuento no tiene prácticamente personaje protagonista, no tiene antagonista muchas veces. Más bien es un discurso, ¿no? Es un recuerdo, una voz, una anécdota muy pequeña, que tiene que ser capaz de seducir. Lo más difícil en el microcuento es seducir, ¿ya? Bueno, entretener, por supuesto, la exigencia de todo escrito, ¿no? Uno escribe primeramente para entretener, es el principio de la literatura, ¿no? Fue escrita para eso. Pero un segundo nivel sería emocionar, ojalá emocionar, y un tercer nivel sería la seducción, que a ti realmente te produzca algo. Algo ocurra cuando lees microcuento. ¿Es difícil el microcuento? Sí que es difícil.
¿ya? Pero por eso lo hago, digamos, porque tienen su dificultad. No quiero hablar más, porque hay más personas en la mesa. No, por favor. Gracias, muchas gracias, Max. Yo creo que, bueno, tú has hablado de tres, has mencionado tres palabras con respecto, ¿verdad?, a los efectos requeridos o a los efectos que se buscan a través de la escritura de la minificción, eh, enseñanza, emoción, seducción. Eh, Me gustaría escuchar ahora a Verónica, a ver cuál sería su respuesta a esta pregunta inicial de cómo llegamos, ¿verdad? O cómo llegaron a la minificción. Bueno, yo llegué por mi profesora y en general porque los talleres suelen ser autocontenidos cuando se trata de cuentos y lo que se hace en un taller suele ser rápido y entonces había toda una suma. Pero yo quisiera partir con lo que dijo Pi ayer, tres conceptos que me parecieron espectaculares. Ella habló, asociado al microcuento, de ráfaga de sentido, epifanía y asombro, que le parecía tan importante rescatar en este momento. Por supuesto, me gusta todo eso. Y de acuerdo con Max respecto a la capacidad de síntesis, la necesidad de seducción, eh, y bueno, ya decía, la oralidad. Encontré por ahí una frasecita que me gustó mucho que decía, lo micro revela lo macro. Entonces, así como los hologramas. Entonces, por muy breve que sea un microcuento, ahí está el autor entero, el contexto en que vive, de manera que el micro de alguna manera contiene lo que el autor está pensando, rumiando o como se quiera llamar. Me gusta eso muchísimo. Y me gusta que en muchos casos sea el lector el que tenga que hacer el trabajo siguiente, que es interpretar. Eh, por último, me gusta este vínculo con el poema y que está asociado también al tema de la oralidad. Yo diría eso básicamente respecto a la micro. No sé si después vemos un poco más de los negros, pero lo dejo ahí. Sí, por Ya, cierto, ya. en un segundo momento. Primero esta pregunta así más general a cada uno. Sí, gracias, Verónica. Lorena, por favor. Gracias. Qué interesante lo que dice Verónica sobre la epifanía o la ráfaga que comentaba Pía, también lo tomé en nota en alguna oportunidad. Yo llegué a la microficción, creo, sola, indagando en internet, pero me formé con Pía Barros en la microficción. Y eso es innegable, o sea, no puedo no reconocer a mis maestras. Y en el género negro fue Gabriela Aguilera la que me introdujo con conciencia, porque yo lo escribía, pero con conciencia y con formación fue Gabriela, que es otra gran escritora maestra también. Eh, la microficción para mí, y lo decía en algún momento, es como un relámpago que lo ilumina todo, pero es breve, ¿cierto? Y la microficción negra en este caso me parece súper interesante pensarla así, porque es esta luz que viene de pronto que rompe y que rompe además este silencio, que rompe estos silencios y nos deja ver eso que está a oscuras, pero que todos sabemos que está en este caso. Entonces me gusta pensarla así. eh, Me gusta el género negro, pero no es mi único camino. Yo creo que todos aquí escribimos otras cosas. Eso es lo bonito de la literatura, que no enjaularnos en un género. Me encanta el género negro, pero también me encanta la literatura infantil, aunque no la escribo tanto. Me gustan los temas sociales. Y lo bonito aquí es el tejido y el entramado que uno va haciendo. Puedo escribir género social, puedo escribir literatura infantil con género negro, puedo. Y uno empieza a hacer esos entramados que me parecen súper enriquecedores para nosotros como escritores y para el lector también. Ver que la vida no es solo lo infantilizado, ver que todo no es negro, ver que todo no es social, ver que todo no es romántico, sino que está siempre una trama ahí
confusa, media gris, no tan negra, no tan rosa. Y eso me encanta, es esa mezcla. Me gusta mucho del género. Creo que es eso, María Eugenia. Muchísimas gracias, Lorena. Sí, sugerente lo que has estado planteando también. Eduardo, por favor. Gracias, María Eugenia. Bueno, yo coincido con Verónica en cuanto al tema de las motivaciones y las motivaciones en particular por el género negro, que es un género bueno, se le ha llamado a veces como la nueva novela social a la novela negra. Es un género que se presta mucho para hacer análisis crítico de la realidad. Yo por ahí fui enganchando con el género negro y también ahora cuando escuchaba a Lorena hablar de las maestras o maestros que uno ha tenido, claro, en mi caso sin duda influyó mucho que yo fui muchos años discípulo de Polidélano, que le encantaba el género negro y de vez en cuando incursionaba en él y que tenía dentro de sus grupos de amigos a Ramón Díaz Heterovich, a quien yo también leía mucho. Entonces, todas esas influencias me fueron llegando. Y luego de ahí del negro al microcuento, a la minificción, de nuevo también tienen que ver muchas influencias. Ahí han mencionado a Gabriela Aguilera. Y Gabriela, yo me acuerdo cuando yo estaba partiendo en la literatura y tenía solo una novela publicada, me empezó a invitar a carruseles de microcuentos. Yo ni siquiera tenía microcuentos escritos, entonces dije, bueno, si me invitaron tengo que escribir algunos. Rápidamente me puse a escribir y me gustó. Y me encantó Diego Muñoz también, en la misma época, ambos justamente desde Letras de Chile estaban organizando encuentros en torno a la minificción. Y, y, y esas invitaciones me parecieron, descubrí un mundo con el microcuento, un mundo más muy lúdico. Me acuerdo que ahí hacíamos esto, los carruseles, que era que se tiraba un tema y cada uno iba con su batería de microcuentos y iba leyendo los que tenían que ver con ese tema. Entonces, qué sé yo, por decir algo, monjas, y empezaban a aparecer monjas en varios microcuentos. Entonces lo encontré muy lúdico, muy entretenido y desde ahí he tratado de no dejarlo. O sea, eh, yo escribo más novela y cuentos no tan breves, pero trato siempre de mantener ahí una parte de medicación de tiempo a la microficción. Me gusta y además me da la impresión, esto no tengo mucho cómo comprobar lo que voy a decir, pero me da la impresión de que en un contexto en que lamentablemente en nuestro país se va leyendo menos, o por lo menos comparativamente menos que en otros países latinoamericanos, eh, me da la impresión de que en ese contexto esta es una forma de que se lea un poco más, en particular en el mundo de las personas más jóvenes. El hecho de que uno microcuento de repente puede leerlo en la pantalla de un celular, mientras vas viajando en el metro. Entonces, eso, es como un conjunto de motivaciones. Bueno, me quedo ahí parece Para que seguir. toca Fernanda ahora. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Fernanda, por favor. ¿Por qué elegir el micro? Chuta, yo voy a partir con una referencia personal. Yo soy una persona muy impaciente. Yo no sirvo para que me moline mucho la perdiz. Yo soy de las personas prácticas que son 2 cucharadas y a la papa. Sí, yo diría que este es el género que más me acomoda por temas de personalidad. Yo creo que mis maestras, que ya las han mencionado, ¿no? La Pía Barros y la Gabriela Aguilera, rápidamente cuando me conocieron dijeron, Aquí te podemos presentar un vehículo para que tu sentido de inmediatez tome forma", ¿no? Ahora, yo diría, el microcuento tiene un valor, sobre todo en la negra. La negra al final del día es cruzar una línea, es mostrar el cruce de esa línea que es invisible. Y esa línea es un momento. Y muchas veces ocurren 2 o 3 palabras, ocurre en un gesto, ocurre cuando disparas una pistola, ocurre ahí. Puedes escribir 8 millones de páginas antes y 8 millones de páginas después, digamos, pero es eso. Y esa maleabilidad y flexibilidad del micro, de poder hacerlo de manera colectiva, de poder hacerlo de manera individual, de poder hacerla como a pie forzado o libre, te permite mostrar eso, te permite mostrar lo incómodo de tu sesgo, lo incómodo de entender lo que no te están diciendo, de asumir lo que se supone que no podrías asumir. Y esa es, como estamos viendo hoy en día, es la habilidad de mostrar lo invisible. Ahí la Lorena decía, es como un relámpago, ¿no? Es
eso es lo que yo diría a mí más me hace sentido de esto de escribir género negro. Muchísimas gracias, Fernanda. Em, Vamos a seguir de inmediato, pero quisiera comentarles que han llegado algunos, desde luego, comentarios y una pregunta en particular a la quiero aludir ahora. Gabriela Aguilera, por supuesto que ha sido mencionada aquí, ¿verdad? Agradece la lectura, dice, estuvo excelente. También Andrea Calvo, con respecto a la micronovela, y menciona que Lorena Díaz tiene La herida abierta, publicada este año por Asterión. Ahora, Nelson Flores hace una pregunta, y quizás aquí, esto yo creo que lo podría responder en la medida que quieran, ¿verdad? No es compulsorio, no es obligatorio, pero todos los que quisieran en esta mesa responder una pregunta de Nelson Flores, que creo que tiene bastante importancia con respecto también a relevancia con respecto a lo que ustedes han dicho. Él pregunta, ¿acaso el microrrelato debe tener un doble discurso o interpretarse a primera vista? Saludos desde Quilpué. Lo repito, ¿acaso el microrrelato debe tener un doble discurso o debe o puede interpretarse a primera vista? Y parece que Eduardo quisiera contestar ahora mismo. Sí, yo quiero dar mi comentario porque eso, eh, en mi taller literario siempre reflexionamos en torno o sea, no siempre, pero varias veces hemos reflexionado en torno al microrrelato y microcuento, y qué debería tener el microrrelato y el microcuento. Y según nosotros, no sé si esto es válido, pero un poco las conclusiones que hemos ido destilando ahí en forma colectiva, eh, en el caso del microcuento, debiese tener las características de un cuento, o sea, debiese haber historia, personaje, entorno. Cuesta a veces en tan poco texto alcanzar eso. Y por último, al igual que los cuentos, pensamos que debería haber una historia detrás de la historia. O sea, y por ahí conecto con la pregunta y con lo que mencionaba Verónica hace un rato de que el lector queda con pega, con más pega a lo mejor que en otro tipo que en otros géneros. ¿M? Hay más trabajo para el lector o lectora de interpretación. Y en ese sentido, yo al menos cuando escribo microcuentos no siempre lo logro, debo decirlo, pero trato de que esté ese efecto de que hay una historia detrás de la historia, que el lector o lectora diga, ah, entonces era esto. Eso, muy brevemente mi comentario sobre esa intervención. ¿Tá? Muchas gracias. Lorena, tú querías responder también. Sí, es que me parece interesante lo que preguntaban por el doble discurso. Yo creo que más que un doble discurso, aquí hay un discurso compartido, que hay un discurso entre el lector y el escritor. En la microficción se necesita un lector activo, ¿cierto? Se necesita un lector que vaya con nosotros, no completando el texto, sino interpretándolo y poniendo estos silencios de los que hablaba hace un rato. Entonces yo creo eso, que es un discurso compartido y que más que una lectura, o sea, una comprensión a primera vista, hay varias capas en la microficción. Entonces, no sé, nosotros vamos sacando de a una capa y hay una interpretación, luego otra capa. Entonces, no sé si es a primera vista como tal. A primera vista vamos a ver una de las capas, pero cuando seguimos leyendo y leyendo esos silencios, leyendo la puntuación, leyendo eh, el lenguaje, leyendo todos esos otros elementos que tiene, no solo lo textual, así como tal, las palabras, vamos encontrando esas otras capas. Entonces, me parece que es una lectura como reposada. Claro, curiosamente quiero intervenir un momento a propósito de lo que planteas tú, Lorena. Da la impresión que, bueno, con todos los textos literarios a uno le pasa, ¿verdad?, que lo puede leer en distintas etapas de la vida y va a ir atribuyéndoles un sentido un poco distinto. Pero en el caso de estos microrelatos, ¿verdad?, pareciera que justamente está este elemento tan como de la ráfaga, ¿verdad?, de lo que decía la tía Barros ayer, ¿no? De la epifanía no es una sola vez, es como que se van produciendo distintas maneras de comprender estos textos breves. Eh, Verónica, por favor, también quisiera responder a esta pregunta de Nelson Flores, me parece. Bueno, sí, tomo un poco lo de Lorena respecto a, no es un doble discurso, es el captar los silencios, el ritmo incluso,
Los finales, muy relevantes. Bueno, los títulos, ¿para qué decir? Forman parte del cuerpo. Me parece interesante la pregunta, pero tiene mucho que ver con esto que decíamos de la interpretación que cada uno le puede dar con su ropaje intelectual, cultural, Ya. etcétera, ¿cierto? Y aprovecho entonces de comentar en el caso de la negra en particular, la capacidad de hacer, yo decía, me gustó por lo social, político, me gusta también por la denuncia implícita que hay en muchos de los cuentos negros. Y, eh, y ahí claramente la escuela de Gabriela es insoslayable, eh, porque no es solo lo asociado a los delitos criminales, sino que es los temas de abuso, eh, de el maltrato a determinadas comunidades. Es un espectro muy amplio, no tiene que ver solo con el que mata, con el muerto, sino que tiene que ver con muchos problemas más amplios de la sociedad y que vivimos fuertemente ahora. Eso. Muchas gracias, Verónica. Max, por favor. Ya. Yo, retomando un poco la pregunta que hizo el auditor, ¿no es cierto? Auditor como es la radio, ¿no? Que nos está viendo y escuchando. Hay dos cosas ahí en la construcción de un microrrelato para que funcione. Uno, reconocer lo que es la elipsis. La elipsis es la capacidad de decir con pocas palabras, o a veces insinuar con unas palabras, insinuar algo, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien la elipsis con con la gramática, ¿no? De cómo yo puedo, con los mínimos recursos gramaticales, sugerir aquello que no está, y por lo tanto, ahí tomo lo que dice Lorena, el lector completa ese vacío, ¿no? Completa la oración. Eso es muy importante, ¿no? Si un microrelato tiene demasiadas descripciones, se vuelve barroco, ya no sirve, ya cae en otra cosa. Y lo otro, recurso también, proponiendo Nelson, el dato escondido, que es la teoría del iceberg, ¿no? Que viene de Hemingway, ¿no? Decir, o sea, un poco anular el sustantivo. ¿Ah? ¿De quién estoy hablando o de lo que estoy hablando? Esa anulación del sustantivo obliga al lector a estar muy alerta y muy atento porque va a intentar buscar, porque uno siempre está buscando el sustantivo, ¿verdad? Que es lo que mueve, ¿no? Lo que nos, perdón, lo que mueve es la acción es el verbo, ¿no? Pero el sustantivo, aquí nos afecta el verbo, ¿no? Lo que estamos contando o lo que está sucediendo. Entonces, es importante, yo insisto, la gramática es súper importante en la construcción del microrrelato, o sea, y no es que hay que ser teórico, es que hay que ser muy fino, tan fino como lo hacen los cantantes. Componer una canción es tan difícil como escribir un microrrelato. ¿Ya? Componer una canción, es decir, en pocas palabras, ¿no es cierto? Microcuento, ¿no? Por decir algo, en pocas palabras, darle un sentido y una profundidad enorme al relato. Y unido la canción, las palabras, más la música. Y ahí el concepto es gigante, ¿no? Hemos visto cómo hay canciones que conmueven de manera. Hay una canción muy linda de Vincent, que se llama Vincent, que es de un rockero de la década del 70, que es la vida de Vincent Van Gogh. Es una canción, no la puedo cantar porque no sé cantar, pero se las recomiendo. No me acuerdo el autor. Es un hippie de aquellos tiempos, con una letra bellísima. Y eso es un microcuento. Si uno lo revisa, cada estrofa está tan bien diseñada, ya porque habla de la vida de Vincent Van Gogh cuando pintaba, cuando estaba en el cuarto azul, cuando enloquecía, ¿no? Cuando se embriagaba. Es notable. Si, si me acuerdo del doctor, se lo voy a decir. Entonces, componer una canción es tan difícil como componer un microcuento. A eso voy. Ya que no es algo liviano, no es que uno lo escriba y lo deje ahí, no. El microcuento hay que editarlo y reeditarlo muchas veces. Ya, a veces quitarle incluso preposiciones que están sobrando, que no son necesarias, etcétera. Y lo que decía Verónica, claro, el título no es un título, es parte de la historia. Hay parte del microrelato.
¿ya? Entonces, ocupar bien el título, ya que te haga un título que tenga una alta sugerencia y te abra un paisaje narrativo de inmediato. Eso es lo que buscamos, Nelson, cuando se escribe mi cuento. Espero haber respondido a la pregunta del auditor. Muchas gracias, Max. Fernanda, por favor. Nada más para complementar, yo diría que el microcuento se habita. Y es la habitabilidad del microcuento lo que permite enriquecerlo. Yo diría, si bien uno puede hacer las disquisiciones técnicas sobre la gramática, la preposición, el título, qué sé yo, que son muy valiosas, por cierto, yo diría la habitabilidad y la sociabilidad del microcuento hace que pueda tener uno o múltiples interpretaciones y leerlo por capas, leerlo directamente, buscar la historia detrás de la historia. Es como uno lo habita y es como uno se enfrenta o uno lo invitan o a uno lo arrastran hacia aquello que están tratando de mostrar. Muchas gracias. Tenemos un poquito de tiempo todavía, así que vamos a comentar la pregunta. Voy a dar lectura a la pregunta de Adán Rodríguez, que ya había hecho un comentario antes, y ahora Adán Rodríguez pregunta, ¿qué extensión debería tener un microcuento? Yo sé que el tema de la extensión es algo de las cosas más debatidas, digamos, y debatibles en cuanto a este género, incluso con respecto a los cuentos, si uno lo piensa, no digo los microcuentos, el cuento, cuándo empieza a ser novela, en fin, el tema de la extensión es algo que es muy, muy debatido. Eh, Después me gustaría igual recoger un poco lo que ustedes han dicho sobre este tema anterior, eh, y que tiene que ver tanto como con la incorporación, digamos, y que tiene que ver sobre todo, me parece, con la incorporación del lector, porque yo creo que el tipo de lector que necesita un microcuentos no es cualquier lector tampoco, ¿verdad? Ahí es un tema que podemos terminar conversando al final. Entonces, eh, ¿qué extensión debería tener un microcuento? ¿Quién quisiera empezar esta vez? Lorena. Ya, voy primero como para salir como en el colegio. Es que yo Claro. creo que antes de hablar de extensión hay que hablar de condensación. Entonces, limitarnos a un número de palabras, y yo lo hablo como escritor, como escritora, limitarnos a un número de palabras es nuevamente encerrarnos, enjaularnos. Estoy con un espíritu muy libre estos días, entonces no quiero enjaularme ni en géneros ni en extensiones. Y claro, decir 200 palabras, 250, Como en no Twitter. va a definir la calidad de una microficción. Entonces a mí me gusta hablar de condensación. El texto tiene que ser breve y condensado, pero la brevedad también va a ser relativa. Vemos, por ejemplo, que nosotros en Chile estamos súper amaestrados con esto del Santiago en 100 palabras. Nosotros podemos escribir perfectamente microficciones en 80 palabras, en 70, en menos de 100, no es fácil. Mientras que el otro día leía en microficciones españolas o peruanas que tienen 200, 250 y siguen siendo microficción. Así como hemos visto cuentos que tienen 300 palabras o 200 y son cuentos. Yo creo que la extensión es relativa y a mí me gusta más hablar de condensación porque además la microficción tiene otros elementos, que no es solo la brevedad, no es solo cualquier texto breve, es microficción. Están los silencios, está la elipsis que decía Max, está la complicidad del lector, hay otros muchos elementos. Entonces, nada, yo creo que ponerle cantidad, dejémoselos a los editores, que necesitan a veces ciertos formatos, y eso yo lo sé, dejémoselos a los académicos. Siempre digo, si un texto tiene 200 palabras y yo escribo 203, no mato a nadie, entiendo al género negro, no pasa nada. Nadie va a morir por esas 3 palabras extras, nadie va, ¿cierto? Entonces Nadie va a digo, ya, no es sufrir. grave, claro, no es grave la extensión. No tiene que ser así tan tajante. Hunter, obligatoria, compulsoria, compulsiva. Sí. Verónica, por favor, con respecto a esto mismo. Yo pienso, coincido con Lorena, que es difícil determinar cuánto es. Yo creo que No es depende breve. lo que quieres lograr con tu microcuento.
efectivamente, a mí me parece que si tú quieres llegar rápido a, a lectores o incluso a personas a quien puedes leer tu cuento, a mí me parece que menos es mejor. Pero cuanto menos, variable. Si tú quieres como quedar más tiempo, quizás enganchando mejor los personajes, poniendo un poco más de condimento, más. Y puede seguir siendo, entre comillas, un microcuento de 200 páginas, pero yo creo que tiene que ver con el objetivo a ver, primero tiene que ver con lo que quieres escribir y tienes que ver con el objetivo que quieres lograr y tu marco. Eh, Puedo comentar una experiencia muy cortita que tuvimos con Claro. un grupo de jóvenes universitarios que quedaron alucinados con los folletitos que componían un texto objeto de la Pía Barros, que eran en general en torno a 100, 150 páginas. Eran cabros jóvenes y se fascinaron con eso que les repartimos en un taller que hicimos. Es, y esa motivación a mí me parece que es impagable y creo que vale también cuando se habla que el microcuento sería una buena herramienta para la pedagogía, para el sistema o para la educación en general. Gracias, Verónica. ¿Alguien más quisiera responder a esta pregunta de Adán Rodríguez sobre la extensión o consideran que ya se ha dicho, ¿verdad? Lo suficiente. Eh, Max, La extensión. La verdad es que el microcuento tiene detractores, ¿ah? Hay gente que piensa, y por eso es una discusión permanente, si es o no es un género literario a esta altura, ¿verdad? Entonces hay un montón de, 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 de textos, de ensayos que hablan de esto, porque algunos lo comparan con un partido de fútbol, que es distinto jugar un partido de fútbol en la cancha, ¿verdad? Que jugar en un taca-taca. Lo comparan con eso, ¿no? Con esa miniatura del taca-taca. ¿Por qué? Porque piensan que lo de la extensión es un fraude, ¿ya? Consideran que es un fraude porque no pueden escribir más, digamos, ¿ya? O sea, nosotros los microcuentistas no estamos capacitados para grandes obras. Eso, el comentario que se escuchan, yo he escuchado comentarios de eso, tanto en alumnos, qué sé yo, como incluso en colegas muchas veces, ¿ya? Entonces, lo de la extensión, ¿verdad? Eh, es súper importante, o sea, tiene que ser breve, si no, no se llamaría así, micro, ¿verdad? Tiene que ser breve y en la brevedad está el talento. Y así yo me alargo mucho porque necesito más palabras, por lo tanto, a lo mejor tengo que hacer un cuento largo quizá, ya, pero no hacer un microcuento. O sea, si yo tengo algunas ideas que puedo ser capaz de sintetizarla en miniatura y lo hago bien, está resultando. Por lo tanto, ahí la figura del taca-taca funciona perfecta. No es una cosa que le haga daño. Eso, María Eugenia. muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando, ¿verdad? Estamos cerca de nuestra hora. Además, hay que preparar la sesión siguiente, que va a ser moderada por Josefina Muñoz, con otro grupo de invitados. Solo unas palabras, ¿verdad? Por mi parte, me gustó mucho, quisiera decirlo, ¿verdad? Escuchar estos mini relatos que han presentado ustedes me impresionaron, quiero decirlo además, por esa como eh, capacidad, voy a usar una expresión que quizás no es la más habitual cuando hablamos de literatura, pero creo en este caso sí, esta capacidad de dar en el blanco, o sea, la sensación de una flecha que da en el blanco, y eso es también algo instantáneo, es decir, un poco lo que decía Pía Barros ayer, ¿verdad? A mí la imagen de dar en el blanco me parece muy eh, apropiada. Y
también la presencia de repente de esta primera persona, ¿verdad? Como por ejemplo en el relato que yo, Fernanda, en un principio, ¿no es cierto?, esta especie de mensaje a este alguien, ¿verdad?, con el cual se arreglan las cuentas. También me pareció interesante, por supuesto, el tema de la oralidad planteado por Verónica como un sustrato, que yo creo que está ahí presente también en la minificción y en el mini relato hay algo de esta comunicación que se puede dar muy bien también en la oralidad. Y este pequeño ejercicio que hemos hecho ahora de que ustedes lean en voz alta sus cuentos, creo que también es relevante, es decir, nos da cuenta de qué significa, cómo nos llega, voy a decirlo, ¿verdad?, un poco a la antigua, cómo nos llega un relato leído en voz alta, ¿no es cierto?, en este caso por cada uno de ustedes. Eh, También estuve pensando, ¿verdad?, con respecto a las ciertas características de estos mini relatos, y la cercanía con el chiste. El chiste también, igual que el mini relato, tiene que dar en el blanco, es decir, tiene también un comienzo, un desarrollo y un final que tiene que dar realmente, ¿no es cierto?, producir una emoción, una risa, ¿verdad? La sorpresa, sobre todo el tema de la sorpresa al final del chiste también está asociado, lo veo yo, a muchos de los mini relatos que hemos leído, escuchado ahora, pero también, ¿verdad?, que hemos podido leer. Eduardo y yo nos estuvimos riendo abiertamente, ¿verdad?, con los mini relatos de Max Valdés, por ejemplo, en respecto al mundo de los parlamentarios y la Javiera y el fantasma de la Javiera en la moneda. Así que muy de acuerdo con esa posibilidad que nos ha dado Max. Eduardo, tú querías decir algo. Sí, no, muy breve, María Eugenia. Como mencionaste esto se habló en algún momento de la relación con la poesía y tú mencionaste ahora el chiste. Quería comentar de que justamente ese es el tema de la mesa que viene a continuación, que va a partir a las 12. Esa mesa, el nombre es La tensión y la frontera. Y esto de la tensión y la frontera tiene que ver justamente con eso. O sea, en qué momento ya esto no es microrelato o microcuento o poesía o chiste. O sea, tiene que ver con esto último que hemos estado conversando. Entonces, me parece Bien. un tema Bueno, interesante. Y una última cosa, no me acordé que estaba leyendo, quería comentar a Teresa Vilmont, no la había leído antes, debo confesarlo, es sí, fantástica. Y tiene poemas que para mí me parecen microcuentos. Tiene unos que encuentro que son unos microcuentos súper potentes, además escritos hace un siglo. bien. Me encontré fantástica. Eso, ahí termino. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerles muchísimo a quienes han participado hoy día con nosotros en esta mesa. Ha sido verdaderamente muy bueno, ¿verdad?, haberlos conocido. Algunos de ustedes ya los conocía, como a Max y a Eduardo, pero a Fernanda, a Verónica y a Lorena les agradezco mucho su presencia. Y quisiera invitar entonces, como decía Eduardo, ¿verdad?, a la próxima sesión de este encuentro internacional de minificción, que, como sabemos, ¿verdad?, ha sido financiado por el Ministerio de la Cultura de las Culturas y el Patrimonio y el Fondo del Libro y la Lectura, y con el auspicio de las radios de la Universidad de Chile y de la radio ADN. Así es que hasta muy pronto y muchísimas gracias.